bienvenidos a un episodio más de el blog de Corpus Basket. Justo estamos retomando este tipo de ediciones donde traemos contenido a través de podcast, blog, como quieran llamarle. Y aprovecho para mencionar que este espacio generalmente es compartido con mi compañero Elías, que desafortunadamente no va a poder estar con nosotros en esta edición. Sin embargo, traemos este tipo de contenido para ustedes, para pues justo hacer análisis, ¿no? De la NBA, que es justo la pasión que compartimos todos y la razón de ser de este espacio de Corpus Basket. Y bueno, justo estamos en una época muy interesante en la NBA. Venimos pues ya entrados en playoffs, ¿no? Ya prácticamente en la segunda ronda en cada una de las conferencias, con series muy interesantes que ya vinieron transcurriendo en ambos lados, ¿no? Tanto en el oeste como en el este, y con sorpresas muy interesantes, que justamente ese es el tema que trataremos en esta edición, ¿no? Hablaremos de Los Ángeles Lakers y cuáles fueron pues nuestras impresiones respecto a lo que sucedió en aquella serie contra los Phoenix Suns. Y pues bueno, creo que para mí en particular fue una sorpresa. Estoy seguro que muchos de los que forman parte del público estarán de acuerdo conmigo que Los Ángeles Lakers entraron a la temporada como el equipo a vencer, siendo el campeón reinante, y en las apuestas pues se consideraba que los Lakers iban a hacer la hazaña al back-to-back, justo con un equipo encabezado por LeBron James, por Anthony Davis, que realmente se veía sólido, ¿no? Al principio de la temporada. En papel el equipo prometía demasiado, pero bueno, como bien saben, el desenlace no fue el mismo. Cayeron en la primera ronda de los playoffs contra los Phoenix Suns. Y bueno, justamente la intención es analizar qué es lo que pasó con los Lakers, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a esta caída tan súbita que tuvieron de una temporada pues prácticamente consiguiendo la meta final y a quedarse pues tan cortos en este año, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar hablando de lo que pasó en la temporada regular, porque creo que, pues si bien es cierto, existe esta idea de que en playoffs la temporada se reinicia y estamos hablando de pues como esto, pues, tal cual, ¿no? La postemporada donde los equipos pues bien traen otra intensidad, los rosters se acotan un poco, las rotaciones empiezan a ser más chicas. Creo que la temporada regular sí nos da pues una radiografía de lo que podemos esperar de un equipo cuando llega a playoffs, ¿no? Y el caso de Los Ángeles Lakers es muy particular, pues es un equipo que perdió muchos de sus titulares, ¿no? Del equipo campeón quedaron no muchos jugadores. Obviamente LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma como un sexto hombre que venía desempeñando este papel desde la temporada pasada. Alex Caruso también sigue con el equipo. Jared Dudley, que pues, prácticamente es un cero a la izquierda, un jugador que no ve muchos minutos. Kentavious Caldwell-Pope, totalmente un jugador importantísimo para Los Ángeles Lakers. Pero sí hubo varias bajas del equipo que le costaron, pues en mi opinión, la oportunidad de hacer un back-to-back, ¿no? Jugadores que actualmente siguen en playoffs, cabe destacar, como es Rajon Rondo, Dwight Howard, Danny Green, jugadores que en su momento a lo mejor no se les veía la trascendencia que tenían para los Lakers, pero sin lugar a dudas, jugadores que extrañaron esta temporada, ¿no? También Javel McGee es otro de esos jugadores que da muchísima intensidad al equipo, sobre todo en rompimientos, en estas jugadas de alley-oop que eran muy comunes con él. Facilitaba mucho el juego interno. LeBron generalmente jugaba mucho al pick and roll con él, también Rondo. Y estos jugadores que ya no pudieron seguir con la franquicia por diferentes motivos, principalmente creo yo por un tema de dinero, ¿no? Muchos de estos jugadores buscaban ya un contrato pues a largo plazo y buscaban más dinero, ¿no? Ya después de haber venido de una temporada pues como campeones. Y creo que ese es uno de los factores que afectaron a los Lakers esta temporada, ¿no? Y evidentemente, pues una plantilla totalmente nueva, renovada, que como bien decía, ¿no? Hay varios jugadores que en papel parecía que iban a hacer un gran rol en el equipo, ¿no? Adiciones como Montrezl Harrell,
Wesley Matthews, que son, bueno, veteranos que aportan mucho al equipo, sobre todo del lado defensivo. Montrezl Harrell, que venía de ganar el sexto hombre del año, ¿no? Se esperaba muchísimo de este tipo de adiciones. La llegada de Marc Gasol, que pues, es un veterano también, de ya 35 años de edad prácticamente, que sus años ya quedaron atrás, pero no podemos olvidar que llegó a ser el defensivo al año, la figura de los Memphis Grizzlies en esas temporadas gloriosas del equipo de Memphis. La llegada a mitad de temporada de Andre Drummond, que pues, es un jugador que ha liderado la liga en rebotes ya en algunas ocasiones, definitivamente pues, parecía grandes adiciones a los Lakers, y sin embargo creo que nunca llegaron a hacer esa química, ¿no? Y sin olvidar el caso de Dennis Schroeder, que pues el alemán que pues ha tenido buenos papeles cuando ha jugado en Europa, en la Eurocopa, en torneos internacionales se ha visto muy bien, y en la NBA no ha sido la excepción desde sus años con los Atlanta Hawks, después su paso con el Thunder, recordemos el gran papel que tuvo la temporada pasada al lado de Chris Paul, llevar al Thunder a los playoffs, un equipo que prácticamente nadie daba nada por ellos y bueno, dio un muy buen papel, ¿no? Y como les decía, ¿no? Realmente este equipo nunca llegó a hacer esta pues mezcla de talento, nunca llegó realmente a buen puerto, ¿no? O sea, nunca se vio un equipo con mucha química. Y que este es el segundo punto, ¿no? Que traigo respecto a por qué los Lakers les fue tan mal. La química y la falta de esta cohesión de equipo es... El tema de las lesiones pesó muchísimo esta temporada, ¿no? O sea, Anthony Davis recaía con esta lesión del tendón de Aquiles, se perdió varios encuentros. Se menciona a LeBron James con esta lesión en el tobillo que también lo dejó fuera por bastante tiempo, ya llegando a al final de la temporada regular, que prácticamente con la lesión de Anthony Davis, seguía la lesión de LeBron James, el equipo cayó muchísimo en la tabla porque pues, los Lakers llegaron a ser primer lugar del oeste empezando la temporada. A mediados de la misma peleaban el lugar con el Utah Jazz, con el Phoenix Suns, peleando el segundo, primer puesto. También los Clippers estuvieron ahí en su momento. Pero justo vinieron estas lesiones y los Clippers cayeron, ¿no? Incluso se llegó a pensar que no podrían llegar a playoffs porque estaban peleando octavo, séptimo, sexto puesto ahí con los Mavericks, con los Warriors, con los Grizzlies, y realmente se vio un declive importante, ¿no? También jugadores como Dennis Schroeder que se perdieron varios partidos, Andre Drummond, como decía, no, pues no, llegó al equipo después del All-Star y pues justo tuvo una lesión en el pie que lo retrasó unas semanas, y pues realmente el equipo perdió como esa química, ¿no? Realmente no tuvieron el tiempo de jugar juntos mucho tiempo, y creo que eso afectó ya entrando a playoffs, ¿no? Tratando de jugar a todo cuando realmente pues no estaba el equipo acostumbrado a ese ritmo. Y también pues hay que decirlo, ¿no? Hay ciertas decepciones esta temporada. Yo creo que la más grande de ellas fue el caso de Kyle Kuzma, un jugador que tuvo su oportunidad cuando LeBron estuvo fuera, cuando Anthony Davis estuvo fuera, de tener un rol predominante en la ofensiva de los Lakers, porque Kyle Kuzma realmente no es un jugador defensivo, es un jugador que aporta más a la ofensiva. Tuvo su oportunidad de tener más tiros, de tener más oportunidades al aro, liderar al equipo en puntos, y realmente fueron pocas las ocasiones en las que llegó a tener este papel que tanto necesitaba la franquicia de Los Ángeles. Creo que una de las grandes decepciones de esta temporada para los Lakers, ¿no? Evidentemente. El caso de Montrezl Harrell es otro caso similar, ¿no? Como les comentaba, viene de una temporada pues, prácticamente la mejor de su carrera, ¿no? Jugando para los Clippers, ganando sexto hombre del año, ganándoselo a su compañero del equipo, Lou Williams, al mismo Dennis Schroeder, ¿no? Que ahora jugaron juntos. Y llegó a estar fuera de la rotación de los Lakers prácticamente a la llegada de Andre Drummond, ¿no? Incluso perdió minutos en contra de Marc Gasol, que pues parecía increíble considerando la edad de Gasol, ¿no? Y la capacidad física que tiene para defender a los postes de hoy en día, y aún así perdió minutos contra Gasol, ¿no? Incluso Damian Jones jugó
muchos minutos en esa ausencia que tuvo los Lakers buscando a Drummond. Jugó ciertos minutos importantes y se veía un impacto mucho más grande al que tuvo Montrezl Harrell, ¿no? Prácticamente Harrell no jugó los playoffs, jugó muy poquito tiempo en esta serie contra Phoenix. Se veía como que no encajaba en el equipo, realmente muy pocas veces tuvo el balón, las veces que lo tenía, pues parecía que jugaba para él mismo, ¿no? O sea, tratar de hacer lo que a él más le convenía para pues buscar un mejor contrato la temporada siguiente, ¿no? Entonces creo que tanto Kuzma como Harrell fueron las grandes decepciones de los Lakers, ¿no? También creo que el caso de Andre Drummond podríamos considerarlo ahí, ¿no? O sea, un jugador que yo en lo personal esperaba mucho de su adición, aportaba muchísimo, sobre todo en rebotes es prácticamente el fuerte de Drummond, pero es un jugador que pues es su costumbre o lo que uno espera de él es un doble doble casi por noche, ¿no? Y realmente no fue esto lo que aportó a Los Ángeles. Caso muy particular del último partido que jugaron contra los Phoenix Suns, este sexto juego de la serie, prácticamente no jugó ni un minuto Andre Drummond. Y es cuestionable un poco, fue la decisión del entrenador, no había una decisión de por medio, pero realmente ahí uno puede medir un poco que el impacto de Drummond en los Lakers era bajísimo, ¿no? Están entrando en un juego de eliminación prácticamente sin Anthony Davis, pues le costó esto a los Lakers, ¿no? También la serie contra los Suns. Y ya justo entrando un poco, ¿no? Al tema de la serie contra los Suns, dejando un poco atrás el tema de la temporada regular, creo que fue muy evidente que pues LeBron ya es un jugador 36 años de edad, viniendo de una lesión que prácticamente lo dejó fuera todo el último cuarto de la temporada. Jugó 4 partidos antes de llegar a los playoffs, realmente fue muy poco, viniendo de una lesión que pues a su edad ya es considerable. Y pues digo, los años no pasan en vano, se vio a un LeBron ya mucho más disminuido, ya no podía jugar los mismos minutos que por ejemplo jugaba en estos playoffs con los Cleveland Cavaliers, incluso temporada tan característica cuando Kyrie Irving dejó al equipo y prácticamente era la única estrella ahí. Ya LeBron pues no puede jugar esa cantidad de minutos, dar esta cantidad de puntos, ¿no? O sea, un jugador que ya no te puede dar a lo mejor más de 30 puntos por juego, ¿no? Ya es más jugador que juega más, no tanto al físico, que era mucho la característica de su juego, sobre todo sus años en Miami Heat, ya un jugador más inteligente, más estratégico. Y pues la ausencia de Davis con esta lesión que tuvo, pues relativamente complicada, ¿no? En la ingle, creo que le costó muchísimo a los Lakers nos hace ver que ya en la NBA actualmente pues, tienes que tener como un plan B, ¿no? Ante una lesión de este tipo. Prácticamente los Lakers se quedaron con LeBron cargando al equipo, ya no había mucho protagonismo por otros jugadores, ¿no? Como bien decía, Kuzma desapareció en los playoffs. Dennis Schroeder, un jugador que, pues, ciertamente inconstante, ¿no? O sea, tenía buenos cuartos, muy malos cuartos. Este juego 5 contra los Suns, terrible, no anotó ni un punto. O sea, no puedes tratar de fiarte de un jugador así, ¿no? Para ganar una serie de playoffs en la NBA. Y pues muy interesante que pues a veces Caldwell Pop, que no es un jugador que uno considere que sea como de estos pilares de los Lakers, sacó muchas veces la ofensiva de Los Ángeles, sobre todo este último juego. Caldwell Pop, aún así viniendo con una molestia en la rodilla, pues fue un jugador importantísimo para los Lakers, ¿no? Y la banca, pues creo que tampoco hizo mucho, ¿no? Alex Caruso es un jugador que te da mucha explosividad, pero tampoco te da mucha ofensiva, ¿no? Talen Horton Tucker creo que fue la sorpresa esta temporada, pero todavía creo que Frank Vogel no le da toda la confianza que merece, no le da los minutos que podría jugar, y esto pues sí llega a costarle un poquito, ¿no? Al equipo de Los Ángeles, esta rotación tan disminuida que tuvieron en ciertos partidos. Incluso el caso de Wade Matthews, ¿no? Un jugador que también en el último partido de playoffs, este juego 6 jugó muchos minutos, dando pues un impacto grande al equipo,
pero un jugador que en los primeros partidos de la serie no veía prácticamente juego, ¿no? Entonces, como ciertas cosas que uno no podría entender por completo de las decisiones del entrenador Frank Vogel. Sus argumentos era que trataba de probar qué podía hacer con los elementos que tenía disponibles. Prácticamente el juego 6 buscaba una rotación más chica de estatura para tratar de contrarrestar a la velocidad con la que estaban jugando los Suns. Pero, pues bueno, quizás fueron ajustes que se hicieron ya muy tarde, ¿no? Y pues se les fue prácticamente la temporada a los Lakers en esta serie contra Phoenix, jugando prácticamente como el séptimo sembrado y enfrentándose al segundo mejor equipo del oeste, pues se veía un panorama complicado. A pesar de eso, en las apuestas, pues los Lakers eran los favoritos y hasta en que se hablaba de los Lakers forzando el juego 7 ya casi por automático, ¿no? Ya que el juego 6 fue en Los Ángeles y se esperaba que fuera un encuentro bastante duro y complicado ese juego 7 que pudo haberse dado en Phoenix, donde prácticamente se resolvía todo, ¿no? Pero bueno, ni siquiera llegaron a esa instancia. Y pues sí, creo que al final del día para los fans de los Lakers y para el equipo como tal, pues es un fracaso esta temporada. Creo que todos esperaban el back-to-back, que era una de los anhelos más grandes de la franquicia. Renovando a Anthony Davis en el principio de la temporada, un contrato pues, como nos tiene acostumbrado la NBA, multimillonario. Lo mismo con LeBron James, con ciertas adiciones que parecían interesantes. Pero bueno, no funcionó nada de este experimento de esta temporada con el equipo de Los Ángeles. ¿Y cuál va a ser el desenlace ahora? Bueno, pues esperemos a que venga la temporada siguiente, pero sin duda va a haber cambios. Ya el gerente general, el director de operaciones, Rob Pelinka, ha salido a manifestar que pues, Los Ángeles Lakers estarán prácticamente desarmando al equipo. Ya sabemos quiénes son los únicos jugadores que se quedan: LeBron James, Anthony Davis, intocables estos dos. Pero creo que los Lakers, justo lo que trataba de decir hace un momento, ¿no? Se dieron cuenta de que no pueden fiarse de un Anthony Davis que pues, está lastimado mucha parte de la temporada. Eh, Tienen que buscar a alguien que entre y que aporte al equipo como si formaran un Big Three pensando que Anthony Davis se va a lastimar en algún momento y que este segundo jugador, esta segunda estrella va a venir a aportar el vacío que deja, ¿no? Y ya viendo a un LeBron James, quizás como la cara del equipo, pero creo que ya empieza a notarse ese declive en su carrera donde se convierte en un jugador ya un poco más secundario y dejando jugadores más jóvenes, a estrellas más jóvenes lucir en el equipo, siendo la cara del equipo. Creo que Anthony Davis empezó esta temporada ya con este rol, pero bueno, las lesiones evidentemente no lo dejaron brillar como él hubiera querido. No sigue sin ganar el defensivo del año como él tanto lo ha buscado en estos últimos años, sin mencionar el premio al MVP, ¿no? Que también es algo que ha estado en el radar en estas últimas temporadas, sobre todo la temporada pasada, ¿no? Y justamente creo que hablando de este tema de las lesiones con los Lakers, este es otro punto, ¿no? Creo que lo debía haber mencionado al inicio, pero bueno, ya aprovechando el espacio, esta pretemporada tan corta que tuvieron los Lakers, ¿no? Jugando a la burbuja, este experimento de la burbuja que duró pues, meses prácticamente, que estuvieron aislados para jugar el torneo ahí. Y recordemos que pues, prácticamente los Lakers, el Miami Heat que llegaron a las finales, tuvieron un tiempo muy corto de descanso para empezar la temporada siguiente, justo porque la NBA buscaba pues cuidar los calendarios, tratar de tener la mayor cantidad de juegos posibles para pues, tener una temporada regular como pues es normalmente costumbre, ¿no? A pesar de todas estas fricciones que ha habido con el tema de la pandemia. Y fue una pretemporada muy corta. Y no sé más una coincidencia que tanto el Miami Heat como los Ángeles Lakers hayan sido derrotados en primera ronda. Creo que los dos equipos, si bien sí perdieron algunas piezas, ¿no? Y reconstruyeron un poco los equipos en cuanto al roster, creo que en esencia se veían similares, ¿no? Incluso los Lakers, como he dicho, parecía que se reforzaban más a como estaban antes.
Y a pesar de eso, pues los dos cayeron en primera ronda. Creo que la caída de Heat es más dramática porque los barrieron, pero los Lakers pues también entraron como séptimo sembrado, ¿no? Entonces son pues estas cosas que creo que también juegan un papel en cómo la temporada se desenvolvió y cómo es que se desarrolló al final del día, ¿no? Y el resultado pues es claro, los Lakers están fuera de playoffs, va a haber nuevo campeón esta temporada. Y quedan franquicias donde pues va a ser muy interesante ver qué sucede, ¿no? Prácticamente equipos que no han ganado nunca el campeonato de NBA, como es el caso de los Nets, como es el caso de los Nuggets. Y tienes equipos que ya tienen pues bastantes años sin haber ganado, ¿no? Incluso los Hawks que llegaron a ser campeones cuando el equipo estaba en San Luis, ¿no? Entonces, va a ser una temporada muy interesante ya sin el campeón reinante peleando por defender el título. Y bueno, no nos queda nada más que esperar, seguir viendo los playoffs que están bastante buenos, ¿no? Series tremendas las que nos han dado, de las dos conferencias creo, ¿no? No nada más de la conferencia del oeste que en los últimos años ha sido la más reñida, creo que el este también ha dado lo suyo, ¿no? Sobre todo equipos como los Atlanta Hawks son un equipo que medio decaía, pero bueno, sobrevivió, ¿no? Pero ya será otro episodio de este podcast, de este blog, en el cual hablaremos de otros equipos, de cómo se van llevando las series, de qué es lo que pasó, qué es lo que hubieran mejorado y qué cosas podemos esperar en un futuro, ¿no? Pero bueno, por este episodio será todo. Muchas gracias por habernos sintonizado. No olviden seguirnos en redes sociales, síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube, por supuesto, que es donde estaremos subiendo todo este contenido. Trataremos también de seguir la mecánica de subirlo a manera de podcast en Spotify, en Apple Podcast. Y pues nada, agradecer todo el apoyo que nos dan siguiendo la página, todo el tipo de contenido que subimos. De verdad es muy importante para nosotros. Comentarios, retroalimentación nos ayuda mucho a mejorar este espacio. Porque realmente, digo, lo hacemos con mucha pasión, ¿no? Y nos encanta hacer este tipo de cosas, pero también lo hacemos para buscar, pues, llenar este vacío que luego hay en el contenido de básquetbol, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, en contenido en habla hispana. Pero justo seguiremos con esta intención, ¿no? De traer este contenido. Y pues bueno, muchas gracias a todos y esperen el próximo episodio.